chica viva! ¡Ahí está! ¡Puedo verla! Два субъекта точками на радаре. Он и она, патроны к бою души, фары. Пара грифов секретно без званий, регалий. Все реалии, лишь вымысел двух биографий. Два профиля профи и страсть как порох в гильзе. Бравада чувств под прицелом снайперской линзы. Плевать на принципы, запреты оппонентов. Одна любовь, одна игра, две легенды. Две легенды. День и ночь, две роли против всех и двое связи профи. Он до конца за ней, стирая след истории, скрываясь от огонь правильным паролем на двоих зеленый свет. Dos leyendas. Moscú, Rusia, 7:10. Hoy presentamos Restauración Completa. ¿Quién? Mensajería. Traigo un paquete para usted. Gracias. Hola. Hola, mamá. Llegó la mensajería y no la esperaba. ¿Tú sabes algo sobre este paquete? Ah, papá está limpiando su vieja biblioteca y encontró el de matemáticas para mí. Qué bien. Me encanta tu vagina. Besos. Soy yo. No soy una vagina. ¿Cuál es tu nombre? Andriusha. Está bien, Andriusha. Verás, nos conocimos, nos divertimos y eso es todo. No me molestes, no me gusta. No me llames de nuevo, ¿ok?
Nizhny Novgorod, 631. Hola, Mika. Soy el jefe experto del Departamento de Seguridad Informática del FSB. Parece que casi somos colegas. Oh, Dios, qué calor hace aquí. Según mis cálculos, el convoy estará aquí en 1 hora más o menos. Te llevará a un lugar que comparado con este te parecerá un paraíso. Aunque aún podemos llegar a un acuerdo, sospecho que todavía no rechazas la idea de una negociación. Ok, vamos a aclararlo en el debido orden. Y primero, te diré por qué serás transferida. La respuesta es simple. Ayer hubo una emergencia. Aquí hay una regla estricta referente a tu detención. La regla principal es que no hay computadora cerca. Y la regla fue totalmente violada ayer. Lograste tener internet solo por unos minutos. En tu caso, unos minutos es mucho tiempo. No sabemos con quién entraste en contacto, porque no quedó nada del teléfono. Así que mi propuesta es, nos dices dónde escondiste lo que nos robaste, y en lugar de un verdadero infierno, te llevamos a un lugar confortable y acogedor. ¿Qué eliges? ¿El paraíso o el infierno? ¿Es tan malo ese infierno? Para gente como tú sí, que es diferente a los demás. Entonces, si acepto ayudar. Te pondremos en arresto domiciliario. Bien, pero no interesante. ¿Qué? Normalmente delatan enseguida, ¿verdad? Esos nerds aterrados y hackers que están más cómodos con una computadora que con el resto del mundo. ¿Los intimidan? ¿Cuál es la diferencia, nena? Una grande. Yo no soy como ellos. No pueden intimidarme. Soy Mika. Siempre he despreciado a tipos como tú. Moscú, Rusia, 825. Atención, chicos. Nunca han visto nada como esto. A la cuenta de 3. ¡Vamos! ¡Cuenten conmigo! 1, 2. ¡No los escucho! ¿Listos? ¡No los escucho! Buenos días. Soy el maestro de álgebra. Mi nombre es Maxim Denisovich. Uy, está bien. Solo hago mi salto, lo prometo. ¿Todas las cámaras listas para grabarme? 1, 2. Me la voy a quedar un rato. Por favor, a tu lugar. La clase de hoy son multinominales. Lo siento. Este es un tema muy importante. ¡No queremos estudiar! ¡No queremos estudiar! Vendrá en el examen, muchachos. Van a sufrir si no saben esto. Sí. Ok. Basta. ¿Podemos solucionar este problema de forma pacífica? No, pero hay una posibilidad. ¿Saltaría con la patineta? ¿Qué? Desde el escritorio. Un nuevo maestro debe ganarle a sus estudiantes. Esto no es tan fácil como parece. Tú mismo debes creer que en realidad eres un maestro. Los niños son los examinadores más estrictos. Si ellos ven que eres falso, nunca te van a creer. Pero una vez que te creen, todos lo harán. No he hecho esto desde hace 10 años. Entiendo, le da miedo.
Pero viéndolo desde un punto de vista lógico, puedo intentarlo. Lo que tenemos aquí es una tabla con ruedas. Las prioridades son gravedad y el peso del cuerpo, y conozco mi peso. Oiga, no debería hacerlo, estaba bromeando. Nos harán responsables por usted. Mejor terminemos ya. La aceleración en la caída libre es la misma para mí y para la tabla. Es cuestión de coordinación. No voy a morir, se los aseguro. Fue sorprendente, ¿o no? Y ahora multinominales. Nizhny Novgorod, 9-7. ¿Se les informó sobre la siguiente misión? Es como siempre. Transportaremos a un criminal peligroso, de una prisión a otra. Así es. Con una sola aclaración. Es una chica. La que estarán transportando. No es solo una criminal peligrosa. Es la más peligrosa. Entre los hackers, la chica es conocida como Mika XL. Hace 6 meses hizo casi lo imposible. Entró a la red cerrada del Servicio de Seguridad Federal. La existencia de esta red, nadie puede conocerla. Si fuera un hacker normal, hubiera robado alguna cosa y se hubiera ido sin hacer daño. Pero Mika es un caso especial. Ella copió la información por horas. Y cuando la detectamos, ya tenía toda la información. Ahora solo podemos suponer cuánta información secreta tiene en sus manos. ¿Cómo fue capturada? La llamada Hermandad Hackers es un verdadero terrario. Alguno la ayudó a entrar. Alguien que quería ser más rudo que ella. Honestamente no sabemos quién fue el que la entregó. Y no solo hay nerds de computadoras cerca de Mika. Ella trae a verdaderos despiadados. A los que quieren alimentarse de ella. Los que saben matar. Ese es su pequeño ejército que sueña cómo obtener sus beneficios. Y no podemos relajarnos ni un segundo, ni aunque pensemos que todo está bien. Eso no importa. Ayer se las arregló para entrar a la internet. Es horrible. No puedo imaginar nada peor. Preferiría que tuviera armas. Ahora solo podemos suponer qué fue lo que hizo y a quién contactó. La arrestamos, pero no hemos resuelto el problema principal.
No hemos recuperado la información robada. Todo lo que robó es una bomba de tiempo. Y el tiempo está avanzando. Hay muchos que quieren esa información secreta por dinero. Y Mika lo sabe. Solo tiene que silbar y estarán aquí de inmediato. Ese tipo de gente no se detendrá con nada para liberarla, para que pueda venderles lo que nos robó. Por eso vamos a transportarla en secreto absoluto. Moscú, Rusia, 9:33. Y aquí están los resultados de la última prueba. 5D, 4C y solo tenemos una B, nada más. ¿Alguna pregunta? Sidorova, tú tienes una B. Tengo que decir... ¿Qué quieres decir? Tengo que decirle lo que nadie tiene el valor de decirle de frente, profesora. Adelante, cariño. Habla. ¿Usted... ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo? Es una malvada. Nos presiona como si fuera un general. Todo lo que hace es ponernos de... Y todos creemos que no es una profesora de verdad, que solo finge ser una. Eso es lo que pensamos todos. Primero debes desarrollar tu historia seriamente. Los niños deben convencerse de que eres una profesora. Solo eso. Los niños son examinadores. Y si ellos ven falsedad, nunca van a creer en ti. Pero si te creen, todos lo harán. Profesora Ana, la estábamos buscando. No queríamos lastimarla, en serio. Eso es verdad. Por favor, discúlpeme. Usted es la profesora. Está bien. Ya no estoy enfadada. Ahora regresen al salón. Háganlo. Sí. Nizhny Novgorod, 10:12. ¿Qué sucede? Sin novedad. Está tranquila. Se comporta como una niña buena. Cambio. ¿Una niña buena?
¿Qué sucede? Se nos ordenó evitar ciudades pobladas, así que vamos a rodear. Rápido, Vira. Síguelo. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué se detienen? Necesita bajar. Me importa poco eso. Ya les dije, no se detengan. Solo un par de minutos. ¡No! ¡Es una orden! ¡Les dije que no se detengan! ¿Qué rayos está pasando? ¿Qué está sucediendo? No se mueva. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? ¡Ah! 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 ¿Lo mataron? ¿Se volvieron locos? ¿Y ahora qué? ¿Ya te pagaron? Entonces solo falta que yo pague. Estuve pensando en el camino y decidí aceptar tu oferta. Te diré qué hice durante todos esos minutos que estuve en la red. ¿Quieres saber, verdad? Me puse en contacto con amigos y les pedí ayuda. Como puedes ver, todavía tengo amigos. Por favor, no me mates. Solo hago mi trabajo. No fue difícil organizar el resto sabiendo lo que sé. Yo fui quien escribió la instrucción oficial. Yo fui quien ordenó mi transferencia. Yo lo arreglé todo. ¿Complacido? ¿Merezco una felicitación? Y ahora es tu turno de probar tu suerte. ¿Bien? ¿A dónde quieres ir? ¿Al infierno o a dónde? Por favor. ¿Sabes? La elección es completamente tuya. Tienes que decidir en qué mano está el arma. Si mantienes el silencio, yo tomaré el arma y dispararé. ¿Eso quieres? Dime, ¿en qué mano está? Derecha. Adivinaste bien. Mano derecha. Moscú, Rusia, 1501. ¿Cómo va la escuela? Va bien, pero tengo la sospecha de que no les agrado mucho. Para ser más precisa, no les agrado para nada. Pero no escaparán de biología y me lo agradecerán después. Tal vez debería ser más indulgente con ellos. No creo que deba cambiar mi reputación. Para ellos soy la maestra malvada. En Hamburgo, Maxine y tú trabajaron bien.
haber hecho lo mismo sola. ¿Estás segura? No necesito niñeras ni asistentes. Ana, en serio, ¿qué piensas de él? No lo sé. Tal vez no está tan mal en cierta forma, pero yo trabajo sola. Bueno, todos tenemos una primera vez. Ni soñando puedo esperar un cumplido de tu parte. ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Yo lo invité. Es gratificante saber que no me consideras inútil. Te considero un inútil. No necesito a nadie. Soy autosuficiente. Dijiste que era una solitaria. A él le dije lo mismo. Que otros hagan la rutina. Eso es cierto. Creo que podemos trabajar juntos. ¿Por qué rayos tiene que ser juntos? Nosotros de nuevo. ¿Vamos a terminar casados? Claro. Es cierto. Y no es algo hipotético. Creo que un matrimonio provoca menos sospechas. Por supuesto, entiendo que vas a necesitar tiempo para acostumbrarte a los cambios en tu vida. Pero ahora no tenemos tiempo. Así que acostúmbrense. Su nuevo objetivo. Moscú, Rusia, 16:13. La vi en televisión. ¿Es la que entró al servidor del Servicio de Seguridad Federal? Sí, La capturaron, ¿no? sí, y pasó varios meses tras las rejas. ¿Y cuál es el problema? Hoy escapó. Usando información secreta, inventó información sobre su transferencia, le avisó a sus amigos y se infiltraron en el convoy. No dejaron ningún rastro. Impresionante. Y solo tenemos una pequeña pista. El tiempo en el que estuvo en la red. Fueron solo unos minutos. ¿Pudieron saber con quién se puso en contacto? Esta chica no deja ningún rastro. Por supuesto que hemos revisado sus conexiones anteriores. Y simultáneamente en la web había algunas personas que conocemos muy bien. Uno está en Australia, el otro en Bélgica y uno más en Moscú. Los dos primeros ya fueron revisados, pero el tercero es su problema. Es una figura notable. En el círculo de hackers es conocido como Master Bluster. Sí, Mika es la número 1. De hecho, está muy cerca, está entre los 10 primeros. Además, en términos legales, está sorprendentemente limpio. Por supuesto que él es sospechoso de muchos crímenes como hacker, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia oficial. Y formalmente no podría cometer los crímenes de los que se le acusa. ¿Discapacitado? Sí, una enciclopedia médica humana. Cuando no está en su computadora, está visitando a un doctor. Es algo serio. No sabemos si estuvo en contacto con Mika o no, pero estuvo en la red en el mismo tiempo. Se conocen. Son del mismo sistema Hacker 7, para que lo sepan. Los dos son leyendas hackers. Sin embargo, hay que revisarlos.
Está bien ir a revisar. ¿Y por qué lo hará sola? A mí me gusta que vayan juntos. Jefe. Y no solo a mí. Ah, y otra mala noticia. Realmente ya no tienen tiempo. Porque Mika está buscando a un comprador. Y si ella consigue vender lo que robó, la seguridad de la nación estará comprometida.